Bien, debemos iniciar la tabla estadística, lo que se denominan tablas de distribución estadística, expresando las variables y las frecuencias absolutas. Nos dan en este caso el siguiente estudio estadístico. Se ha analizado el número de personas que acudieron a clase de natación en una piscina y hemos obtenido estos datos. Vamos a empezar el razonamiento. Se supone que durante 35 días, que es el número de variables, hemos ido apuntando el número de personas que acudieron a una clase de natación. Hemos obtenido estos datos y debemos iniciar la tabla estadística. Vamos a empezar el razonamiento. Vamos a ver si en este caso debemos iniciar la tabla estadística expresando las variables o expresándolo en intervalos. Analizo. Si analizamos los valores de la variable, es evidente que el más pequeño en este caso va a ser el valor 32. Y seguimos analizando, el mayor de los valores va a ser el 60. Nos encontramos un problema. Si yo expresara en la tabla estadística cada uno de los valores de la variable ordenado de menor a mayor, tengo problemas. Empiezo con el 32, luego buscaría el siguiente y observo que aparecen muchas variables distintas. Es decir, aunque se trata de una variable cuantitativa discreta, se expresa mediante números y toma valores concretos de un intervalo, hay muchas variables distintas y eso hace que debamos expresarlo mediante intervalos. Vamos a hallar los intervalos, procederíamos de la siguiente forma. Recordemos, primer paso para hallar los intervalos. Debemos expresar la mayor y la menor de las variables. Echamos un vistazo. La mayor es 60. La menor de las variables, en este caso, es 32. Segundo paso. Vamos a hallar el denominado recorrido o rango de la variable. Es decir, diferencia. El recorrido o rango es la diferencia entre la mayor menos la menor variable. Efectuamos la diferencia del 2 al 18, 4 al 6, 2. El rango o recorrido es 28. Tercer paso para hallar los intervalos. Vamos a decidir cuántos intervalos formar. Sabemos que se deben formar entre 5 y 10 intervalos. Recordemos detalles. Si formo 10, los datos que obtenga cuando hallemos la desviación típica, etcétera, etcétera, van a ser bastante fiables. Si hallamos poquitos, por ejemplo 5, van a ser menos fiables. Voy a tomar un término medio. Voy a expresar 7 intervalos. ¿Motivo? Me apetece. Entre 5 y 10 voy a formar 7 intervalos. Vamos con el cuarto paso. Debemos hallar el primer múltiplo del número de intervalos. Primer múltiplo de 7, en términos matemáticos se expresa poniendo un puntito encima. Primer múltiplo mayor que el recorrido, que es 28. Vamos a hacerlo de memoria porque es muy sencillo. Los múltiplos de 7, 7, 14, 21, 28, 35. Vamos a tomar el 35. Es el primer múltiplo de 7 mayor que el valor del rango. Quinto paso. Vamos a hallar lo que se denomina amplitud del intervalo. Es decir, si yo voy a establecer una distribución de las variables y el recorrido o rango es 35 y formo 7 intervalos, si divido 35 entre 7, la amplitud de cada intervalo va a tomar el valor 5. 35, que es el recorrido, entre 7, que es el número de intervalos, la amplitud de los intervalos que yo formé, en este caso, tiene que tomar el valor 5. Y a partir de este momento, extraordinariamente sencillo. ¿Cuál sería el primer intervalo que vamos a formar? Sentido común. Recordemos, digamos que esta parte que viene ahora, cada uno la puede hacer a su consideración. Procederíamos de esta forma. La menor de las variables vale 32.
Entonces, si recordáis, tomamos un valor ligeramente inferior a ese. Yo podría tomar el 31, podría tomar el 30, podría incluso tomar el 29. Pues bien, no debemos tomar como valor un número natural para evitar que los extremos del intervalo coincidan con los valores de la variable. Voy a tomar, por ejemplo, el 28,5. Repetimos, el primer extremo del intervalo me apetece tomar el 28,5. Es evidente que si la primera variable, la menor, es 32, la diferencia entre 32 y 28,5 es menor que la amplitud. Recordad ese truquillo. Tomamos un valor ligeramente inferior que el 32, he tomado el 28,5. Si alguien hubiera querido, podía tomar el 29,5. Me apetece tomar ese. A partir de este momento, formar los intervalos es extraordinariamente sencillo. El siguiente valor del intervalo, como la amplitud es 5, sumamos 5 a ese valor. Nos quedaría, evidentemente, 33,5. Y a partir de este momento, nos vamos a nuestra tabla de distribución estadística y completamos los intervalos que aparecen en la lámina. Procedemos de esta forma. Recordemos, en la primera columna vamos a expresar los intervalos. En términos estadísticos se denominan clases. Primer intervalo, el comprendido entre 28,5 y 33,5. Detalle: si somos muy rigurosos, en esos intervalos debemos expresar si es abierto o cerrado. Debería poner el extremo con corchete o paréntesis, pero es muy frecuente, cuando se inicia la estadística, no expresar los extremos ni con corchete ni con paréntesis. No vamos a tener problemas. Motivo por el que no voy a tener problemas, porque al tomar estos valores, en este caso números decimales, ninguna de las variables va a coincidir con esos valores. Repito, no voy a expresar los intervalos con corchete o con paréntesis. Debería hacerlo, pero en los inicios del estudio de la estadística no es necesario expresar los extremos del intervalo. Vamos con el siguiente. Va a empezar en 33,5. Recordemos que la amplitud es 5, sumamos 5. 38,5. Siguiente intervalo. Empieza en 38,5, sumamos 5, 43,5. Siguiente intervalo. Desde 43,5, sumamos 5, 48,5. Desde 48,5, sumamos 5, obtenemos 53,5. Desde 53,5, sumo 5, 58,5. Recordemos que vamos a formar 7 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos con el último, 58,5. Si sumo 5, 63,5. Y detalle importante. Vamos a quitar esta hojita. Tenemos expresados los intervalos y volvemos otra vez a nuestra hoja inicial. Repito, detalles importantes. Mirad, las variables de las que hemos partido, todos sus valores tienen que estar metidos en esos intervalos. Si pensáis un poquito, el 32 estaría metido en el primer intervalo y el 60 va a estar en el último intervalo. Todas ellas están comprendidas entre el 28,5 y el 63,5. A partir de ese momento, muy sencillo completar la tabla. En la siguiente columna vamos a hallar lo que en rigor estadístico se llama las marcas de clase. Repito, marcas de clase. Recordemos, la marca de clase se suman los extremos del intervalo y se divide entre 2. Efectúo la suma. 28,5 más 33,5 entre 2 da 31. Truquillo. Como todos los intervalos
tenían la misma amplitud, que era 5. Para hallar el resto de las marcas de clase, si vamos sumando 5, vamos mucho más rápidos. 31 y 5, 36, y 5, 41, y 5, 46, y 5, 51, y 5, 56, y 5, 61. Si vais sumando y dividís entre 2, vamos a obtener lo mismo. Detalle importante. En rigor estadístico, estos valores no es la variable estadística, son las marcas de clase, pero van a hacer la función o van a equivaler a la variable estadística. Ya tenemos, por lo tanto, los valores que representan la variable estadística. En este momento nos queda solo las denominadas frecuencias absolutas. Frecuencia absoluta, vamos a recordar, es el número de veces que se repite cada variable, pero como hemos formado intervalos, yo no puedo ver cuántas veces se repite cada variable. Se procede de esta forma. Para hallar las frecuencias absolutas debemos observar cuántas de cada una de estas variables está comprendida en el intervalo entre 28,5 y 33,5. Nos volvemos tontitos viendo los valores. Por cierto, para hacerlo más sencillo, las ponemos ordenadas de menor a mayor y es más fácil ver cuántas hay en cada intervalo. Yo tengo hecho el problema para no extender el vídeo. Entre estos dos valores parece ser que hay una variable, concretamente el 32. Entre esos dos valores vamos a ver que hay otra variable. Entre estos dos, 5 variables. Entre estos, 10 variables. Entre estos parece ser que hay 6. Entre esos dos valores parece ser que hay 8. Y entre esos dos parece ser que hay 4. Y parte importantísima, siempre que vamos a iniciar el cálculo de cualquier parámetro, es conveniente tener a mano el sumatorio de las f sub i. 2 y 5, 7, 17, 23, 35, suma de las frecuencias absolutas. Representaría el sumatorio de las f sub i, o lo que es lo mismo, n, a veces se expresa con letra minúscula, es decir, el tamaño de la muestra o población. Si contamos el número de variables, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 35 variables es el sumatorio de las f sub i. Resumen al contenido del vídeo. Cuando hagáis un estudio estadístico, cogéis el lápiz, sacáis punta fina, calculadora a mano y mucha atención. Analizamos si las variables se deben ordenar de menor a mayor o por intervalos. ¿Cuándo las ordenamos de menor a mayor? Lo hemos repetido reiteradas veces. No depende del número de variables, depende de si hay muchas variables distintas. En este caso, si yo pusiera las variables de menor a mayor, me salgo de la tabla. Tengo problemas para manejar la tabla. Agrupo en intervalos. Recordemos que los intervalos se denominan clases, intervalos o clases. Y cualquier estudio estadístico requiere que tengamos la variable y tengamos la frecuencia absoluta. La variable, en este caso en rigor se llama marca, concretamente marcas de clase. Sumo extremos y divido entre 2. Cuando ya tenemos experiencia, en vez de sumar los extremos y dividir entre 2, si la amplitud de los intervalos, que casi siempre, repito, casi siempre tienen la misma amplitud. Si tienen la misma amplitud, en este caso creo recordar que era 5, hallamos la primera marca de clase, vamos sumando 5 y de forma mucho más rápida hallamos el resto de las marcas. Y consejo, para ver si lo tenéis bien, sumad los extremos del último intervalo, dividís entre 2 y comprobad que da 61. Problema de la estadística. Cualquier error al inicio nos destroza todo el estudio estadístico. Vamos a hacer más vídeos con el mismo enunciado en el que vamos a hallar la tabla de frecuencias, vamos a hallar los parámetros estadísticos de centralización
y los parámetros estadísticos de dispersión, e incluso vamos a hallar con el mismo enunciado cómo podríamos representar en el correspondiente diagrama. En este caso, dado que lo hemos expresado en intervalos, en su momento vamos a ver cuál sería el llamado histograma correspondiente a este estudio estadístico. Ejercicio resuelto.